Era el verano de 1720, el aire vibraba con un calor inmóvil que aplastaba los pulmones. Ni una brasa. Solo el silencio expectante de una multitud apiñada junto al muro del puerto. Arriba, un hombre avanzaba con pasos vacilantes, nadie lo arrastraba, lo obligaban a subir por sí mismo, como si su propio ascenso legitimara la sentencia. Él iba descalzo, las plantas de sus pies sangraban con cada piedra, su torso desnudo brillaba de sudor bajo un sol que no daba tregua. Muñecas atadas a la espalda, rostro cubierto de polvo y lágrimas secas. Los guardias tras él no gritaban ni golpeaban, ya no hacía falta violencia cuando la desesperación había devorado todo rastro de humanidad. Abajo, entre las sombras de la muralla, Henry Boyd observaba, no era libre, tampoco llevaba cadenas ese día, llevaba años en aquel infierno, tiempo suficiente para saber cuándo hablar y cuándo callar. Él sabía exactamente lo que iba a ocurrir, no era la primera vez que lo veía, pero su cuerpo reaccionaba como si lo fuera, las manos le sudaban. La mandíbula se tensaba, había algo en los ganchos que desbordaba la comprensión. El condenado alcanzó el borde, él tendría unos 30 años o quizás menos, quizás más, ya no importaba. Lo colocaron justo sobre la línea mortal, del muro sobresalía una hilera de ganchos de hierro, como colmillos escupidos por la piedra. Grandes, pequeños, curvos, rectos, unos afilados como cuchillos, otros oxidados por la carne de quienes los precedieron. Y entonces, sin ceremonia, lo empujaron. La caída no fue rápida, ni limpia, fue una tortura vertical, el cuerpo descendió como un pelele sin alma. El primer gancho lo atravesó por el hombro izquierdo, no se clavó sino que lo desgarró, el segundo lo recibió en la cadera. Se incrustó en el hueso y lo detuvo, él colgó varios segundos, temblando, retorciéndose. Luego, bajo su propio peso, se rasgó de nuevo y otro tramo cayó. Boyd oyó algo peor que un grito, un sonido animal, un gruñido que no salía de la garganta, sino del estómago, un lamento ancestral, como si todo el cuerpo protestara por seguir vivo. El tercer gancho lo perforó por la axila, el cuarto destrozó una pierna, ¿el quinto nunca llegó? Pero fue suficiente, el hombre quedó colgado en un ángulo imposible, sangrando por 5 heridas a la vez, con los ojos aún abiertos como si intentara entender qué le ocurría. Pero no había comprensión, solo castigo, los soldados observaban y la multitud callaba, aquello no era una ejecución. Era un mensaje. Una advertencia hecha de carne. Boyd contuvo las náuseas, no por el dolor ajeno, sino por lo que representaba. Aquel hombre no colgaba por matar, ni por robar, sino por desobedecer a su amo. Ahora era una ofrenda al miedo. Ese día, Henry Boyd comprendió que en Argel no existía la redención, solo la obediencia, o el hierro, mientras el sol ascendía implacable. El cuerpo seguía allí, desangrándose, cociéndose en el calor, esperando que un gancho en el corazón lo liberara, pero la piedad no era común en Argel. La historia de Henry no empezó allí, comenzó en el mar, a bordo de su barco, el Neptuno, rumbo a Livorno, un viaje rutinario, hasta que aparecieron piratas berberiscos, surgidos como sombras en el horizonte, barcos bajos, rápidos, silenciosos, no venían por la carga, venían por los hombres. Henry no tuvo opción sino huir, demasiado lejos de Gibraltar. Demasiado tarde para resistir, la batalla fue breve, sus hombres murieron o fueron capturados, a él lo encadenaron, golpearon y vendieron al mejor postor. Desde entonces, cada día fue una negociación con el dolor. Aquella mañana, al ver los ganchos desgarrar el cuerpo de otro como él, algo cambió, ya no era solo un esclavo, ahora era testigo, testigo de lo que Argel reservaba a quienes aún creían tener dignidad. En Argel, no todos los esclavos llevaban grilletes, muchos caminaban libres por las calles, trabajaban en astilleros, servían en casas, transportaban agua, cocinaban para sus dueños, algunos incluso negociaban su libertad con cartas a Europa, pero todos, absolutamente todos, vivían con la misma certeza, la libertad no dependía de su voluntad, y mucho menos de su fe. Ser cristiano en manos de corsarios era ser mercancía, no por lo que sabías, sino por lo que valías, si hablabas idiomas o construías barcos, eras útil, si no, eras carne.
Miles remaban en las galeras, encadenados en sentinas sin higiene ni espacio para dormir, allí mismo comían, sudaban, enfermaban y morían, pero los que más temían no eran los remeros, eran los que aún podían caminar, porque sabían que un gesto, una palabra fuera de lugar, una mirada levantada, bastaban para terminar en algo peor que las galeras, los muros. Los ganchos no eran un castigo común, eran un ritual, un espectáculo reservado a los insolentes. Henry Boyd lo supo desde sus primeros días. Como esclavo, su amo no lo golpeaba, ni gritaba, solo señalaba con la cabeza los muros del puerto, bastaba para que Boyd bajara la vista. Una vez vio subir a un joven griego por las escaleras, había discutido con un soldado otomano, no alzó la voz, no usó armas, solo defendió su nombre. Al día siguiente, colgaba del pecho con un gancho entre las costillas. Tardó más de un día en morir, nadie lo bajó, nadie lo rescató, era crucial que todos lo vieran. No había lugar para el orgullo, esa era la verdadera cadena, no el hierro, sino el miedo, y Argel funcionaba como un reloj construido con ese terror. Cada engranaje era un esclavo convencido de que la obediencia era su único salvavidas, un rumor podía arrastrarte al muro, la ciudad prosperaba así, casas limpias, barcos reparados, mercados abastecidos, porque manos europeas trabajaban por un mendrugo, porque todo cristiano libre fuera de los muros sabía que los ganchos seguían allí, esperando. Para quienes pensaban en resistir, huir o matar a su amo, siempre había un ejemplo reciente, siempre un cuerpo colgando. Años antes que Boyd, otro inglés ya había visto ese horror. William Davies, un joven cirujano londinense capturado en 1596, pasó casi 9 años como esclavo, vio la peste, el hambre, la muerte lenta en galeras podridas, y también vio lo que luego relató con palabras frías, casi quirúrgicas. Empujan al condenado para que caiga sobre el gancho, que le penetra alguna parte del cuerpo. Allí cuelga 2 o 3 días antes de morir. Pero lo que Davies vio fue peor, la caída no era limpia, el cuerpo se retorcía, la carne se desgarraba intentando escapar de lo inevitable. El gancho no buscaba el corazón ni la cabeza, buscaba lo blando, la axila, el costado, el ombligo, lugares para colgar sin matar rápido. Eso convertía el castigo en una obra maestra del terror. No era justicia ni venganza, era crear un monstruo visible, un recordatorio público de lo que ocurría si un cristiano alzaba la voz. Davies sobrevivió para advertir a Europa, sus palabras se leyeron en tabernas, iglesias y puertos, pero con el tiempo, como todo lo incómodo, cayeron en el olvido, hasta que estudiosos las rescataron siglos después. Entonces quedó claro, lo que Boyd presenció en 1720 no fue un caso aislado, era parte de un sistema con 2 siglos de historia. Los ganchos no eran un mito, eran ley. Boyd sobrevivió 20 años en Argel. Pasó de amo en amo, intérprete, navegante, esclavo conveniente, no escapó ni fue rescatado, solo dejó testimonio. Durante mi tiempo allí, solo vi a un esclavo cristiano en los ganchos, quizás 2 o 3 moriscos, pero uno bastaba, porque los ganchos no necesitaban cantidad, solo visibilidad, eran el hierro que hablaba, colgaban a plena luz, un idioma sin traducción, da igual si eras inglés, griego, francés o alemán, todos entendían lo mismo. Aquí mandamos nosotros. Así funcionó Argel durante siglos. De 1500 a 1800, los piratas berberiscos secuestraron a más de 1 millón de europeos, muchos jamás volvieron, niños criados como musulmanes, mujeres sometidas, hombres que aprendieron a obedecer. Los rebeldes, los que guardaban una chispa de dignidad, enfrentaban el mismo destino. Una caída desde lo alto, carne desgarrada, muerte pública, lenta, sin entierro ni plegaria, visto por todos. En 1830, los franceses invadieron Argel, el poder otomano cayó, y con él, muchas prácticas. Los ganchos fueron arrancados, no por compasión, sino por orden, no por justicia, sino por dominio colonial. Los franceses no vinieron a salvar, vinieron a reemplazar, trajeron otras cadenas. Pero esa es otra historia. Hoy nadie recuerda dónde estaban los ganchos, ni placas ni museos los mencionan, no hay fotos, solo palabras. Las de Henry Boyd, las de William Davies, las de unos pocos que vivieron lo suficiente para contarlo, porque al final, quizás, el mayor castigo no fue el gancho, sino el silencio que vino después.